luminares en el mundo se llama la reflexión de esta hora. Hay cosas que son muy pesadas, difíciles de hacer, y hay otras sencillas. Entre cosas fáciles y difíciles que hacemos cada día, y cuando se acumulan ellas también, esto produce a veces desgaste, o mejor dicho, siempre produce desgaste, aunque hay veces que no lo notamos. Cuando todavía tenemos mucho, cuando vamos de subida, cuando somos jóvenes, dice Juan, os escribo a vosotros porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Bueno, aquí estamos. Hemos pasado por muchas cosas, pero aquí estamos. La vida, no obstante, nos deja desgaste, a veces sufrimiento. En ocasiones las personas se niegan a seguir adelante por todo lo que han vivido. Y bueno, cuando hay quien les anima, pueden darse cuenta que las cosas son temporales y a todos nos ocurre, que podemos superarlas e ir adelante. Vamos a ver el apóstol Pablo, cómo es que da fe de lo que ha sido su vida y su ministerio. A los Corintios, Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 4 y 5, les dice así: por lo que ha pasado, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Bueno, esto no es todo lo que pasa al apóstol Pablo, son algunas de las cosas, y él lo dice no porque sea quejumbroso, no porque esté inconforme, lo dice a manera de dar fe lo que ha pasado y cómo es que no obstante él sigue adelante. Él dice: de ninguna de estas cosas hago caso. Más adelante en la misma carta, Pablo les dice en el capítulo 11, 23 al 27: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Si nos juntáramos y dijéramos los padecimientos que a cada uno han ocurrido, diríamos: una vez a mí me apedrearon, pero gracias a Dios no me pegaron. A mí una vez me corretearon, a mí una vez me amenazaron. Y si enumeráramos las cosas entre todos, yo creo que no juntábamos todo lo que vivió el apóstol Pablo. No es cualquier cosa. Pero Pablo, miren, lo dice, y nada más lo dice a los corintios. ¿Por qué no lo dice a los gálatas, a los colosenses, a los efesios? Porque Pablo trata cosas diferentes en cada una de las cartas. A los corintios les escribió 2 cartas y son extensas, y de hecho hay evidencia de una tercera que pues se perdió, cuando menos una tercera carta, quién sabe si otras. ¿Por qué les dice a los corintios estas experiencias? ¿Serían muy comprensivos tal vez? Tal vez le dirían: oye Pablo, platícanos de lo que has vivido. No, nada de eso. Pablo se ve la penosa necesidad de decirle algunas de estas cosas. En una ocasión les dice: hablo como loco. En otra ocasión les dice: ustedes me obligaron a decirles todo esto. En otra ocasión les dice: mi corazón se ha ensanchado a ustedes, oh corintios. Abran su corazón también a mí. Recuerdo en una ocasión, estando en México, todavía en el seminario, ya en mi último año de estudios ahí, estaba en una iglesia, la iglesia se llamaba El Divino Redentor, estaba en la calle de Ayori, allá en Mixcoac. Me invitaron a mí para que participara como obra práctica, o sea, como pastor seminarista, colaborara con ellos en lo que llamaban obra nueva. Iba a 3 lugares diferentes, centros de predicación,
Eso era entre el viernes y sábado. Y también me dieron un montón de papelitos con datos de personas que habían supuestamente hecho su decisión por Cristo. En campañas, en cultos especiales, habían hecho la invitación: aceptas a Cristo en tu corazón, y habían llenado sus datos, y ahí estaban, y no nos habían visitado en varios años. Bueno, yo estaba en obra nueva, para eso me invitaron, así es que fui a tocar puertas por uno y otro lado, por muchas partes. En ocasiones fui acompañado, en ocasiones solos. Alguna vez me acompañó mi esposa y mis hijos también. En ocasiones anduve, dos de los jóvenes de la iglesia habían andado en la banda de los Panchitos. En esta ocasión iba con mi esposa nada más. Arriba está la Loma de Plateros y abajo está el Valle de los Rateros. La Loma de Plateros es una zona residencial, está en una lomita, hay muchos departamentos muy bonitos. Ahí teníamos un centro de estudio. Bueno, los Rateros era poco, era mucho más que un barrio de rateros. No había calles ahí, había casas de lámina, de madera, de cartón, de lonas, de cualquier cosa que había. Y yo digo casas por decir de una manera, choza sería un lujo. No había calle. Yo recuerdo lo que era sería camino principal. Había un arroyo que surcaba por ahí la calle, daba vueltas, no tenía mucha agua. Digo arroyo, era agua de drenaje, yo supongo. Tuve temor. Bueno, ¿y qué hago yo aquí en este lugar con mi esposa? Traía un carro que era nuevo, aunque era bochito, pero era nuevo, como quiera que sea. Era pues podía ser hasta una afrenta para quien vivía ahí. Es que anduve en muchos lugares, y de pasada fui aquí y luego fui allá. Tuve temor, la mera verdad, pero no me regresé, le seguí. ¿Sabes por qué? Me acordé de este pasaje del apóstol Pablo. Y dije, si el apóstol Pablo fue y anduvo y sufrió, ¿por qué yo no voy a andar donde es riesgo? Pablo aquí menciona todo un párrafo: peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de los judíos, peligros en la noche, peligros en el día, peligros en el desierto, peligros de falsos maestros. Peligros son circunstancias de riesgo en las que eres tú, además de muchas otras cosas que sufrió. ¿Quién sabe qué quiere decir eso de 40 azotes menos 1? Si alguien me dice 39, te voy a felicitar, sabes matemáticas. Pero 40 azotes menos 1 era el máximo castigo que le daban a un judío. Porque si le daban 40 lo podían matar. Entonces trataba de castigarlo severamente, pero no darle muerte. Entonces si con 40 puede morirse, mejor hay que darle 40 menos 1. Y ojalá que sepa contar el que está ahí ayudándole al verdugo, ¿verdad? 3 veces, o ¿cuántas? 5 veces, 40 azotes menos 1. Aparte, una vez azotado con varas, una vez apedreado. ¿Se acuerdan? Creo que fue ahí en Tesalónica. Y lo dieron por muerto. Lo dejaron ahí porque creyeron que estaba muerto. Llegaron los hermanos, lo rodearon, oraron y Pablo se levantó. Bueno, ahí está Pablo, hermanos. Pablo no se queja, no le duele, pero hay un pasaje que dice que no resulte en vano. Romanos 9, 3 al 4 dice, Romanos 9, 3 y 4, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Me gustaría mucho yo ser anatema, separado de Cristo, condenado a perdición eterna, si con eso lograra que algunos de mi nación se salvaran. Bueno, yo creo que no hay mayor pérdida que perder la salvación. Pablo dice, a mí me gustaría hacerlo si con eso lograra que algunos de mi nación fueran salvos. Entonces Pablo con gozo hacía lo que hacía, no importa que le traía sufrimiento, dolor, riesgo de muerte. Pablo se gozaba con la iglesia de Macedonia, en Filipos, porque ellos iban adelante.
venciendo obstáculos, problemas. ¿Quién ha tenido problemas esta semana? ¿Y en este mes? ¿En este año? Todos, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias a Dios. Mira lo que le dice Pablo a los filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bendición saber que lo que has hecho no ha sido en vano, que has rendido frutos. Tu labor, que fue pesada, ahora es recompensada con los buenos resultados de lo que hiciste. El apóstol Juan, en su tercera carta, en el capítulo 1, dice así en el párrafo 3 y 4: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hermanos andan en la verdad. 3 veces se utiliza la palabra verdad en estos 2 párrafos. Ustedes andan en la verdad. Me dieron testimonio de que andas en la verdad. Mi mayor gozo es saber que mis hijos andan en la verdad. Juan le dice así a quienes les escribe: hijos. En otras ocasiones les dice hijitos. Juan. ¿Sabes cómo le llamó Jesús en una ocasión a Juan y a Jacobo? Hijos del trueno. ¿Por qué les diría hijos del trueno? En una ocasión le dijeron al Señor: Señor, oramos para que caiga fuego del cielo, como dijo Elías, y los consuma. Cuando un grupo de samaritanos no quisieron recibir al Señor Jesús, que iba a predicar, ellos iban adelante: viene el Señor, quiere predicar. No, venga, váyanse. Le dieron el reporte Jacobo y Juan a Jesús y dijeron: oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Has deseado el mal a tu prójimo? Tal vez te ofendió, tal vez le hizo mal a otra persona, tal vez quisiste tener poder para decir que caiga fuego del cielo y los consuma. Yo creo que a más de uno de los que están aquí les ha pasado eso. Ahora Juan ya ha entrado en años realmente, les dice hijitos, hijitos, y él les habla del amor. Y dice que su mayor gozo es saber que sus hijos andan en la verdad. Saber que no ha sido en vano todo lo que ha hecho, todo lo que ha sufrido en su ministerio. Él se gozó con algunos que habían llegado. Fíjense que no dice que me gocé porque fui allá y luego fui allá y me di cuenta que... Pues hermanos, fíjense que fui a Cancún y me enteré que unos hermanos a los que les hablé de Cristo siguen adelante. Y saben, también fui a Puerto Vallarta y ahí encontré otros hermanos que también andan bien fervorosos. Fui a la frontera, ahí de pasadita de compras, pero me enteré que unos hermanos a los que les hablo ahí siguen. No, ¿verdad? Han venido algunos. Juan ya estaba anciano, hermanos. Ya no podía andar para allá y para acá como anduvo en Éfeso, en la Odisea, en Esmirna, en cuántos lugares. En muchos lugares. Juan fue el apóstol que vivió más tiempo. Tendría algunos 95 años cuando escribió esta carta. Ella no andaba para andar para allá y para acá como anduvo Pablo en alta mar, en el desierto. Ya era un anciano, respetado por todo y por todos, por lo que había hecho. Él tenía gozo de recibir visitas y que le dijeran: los que conociste allá, sigan adelante. Los que están allá también, que tú les hablaste en aquella iglesia que le hablaste, siguen adelante. No hay mayor gozo que ese, les dice el apóstol Juan. Volvamos a Pablo. Volvamos al apóstol Pablo, de quien hablamos al principio. Colosenses 1:24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cristo no sufrió suficiente? ¿Que Pablo cumple en su carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo? Cristo murió para nuestra salvación, pero Pablo del sufrimiento que habla es de por su iglesia.
Cristo murió y nos hizo salvos. Ahora todos los que somos salvos en la fe de Jesucristo formamos parte de su iglesia. Pero para que llegase a establecerse una iglesia fue necesario mucho trabajo, mucho desgaste, mucho sufrimiento. Y Pablo estaba ahí, no solo dispuesto. ¿Quién estaría dispuesto a sufrir por Jesucristo? Pero fíjense que Pablo dice que se gozaba. Bueno, y a Pablo no era que le gustara el sufrimiento, no era que nada más por sufrir, se gozaba porque decía, vale la pena mi sufrimiento, porque trae fruto, lo que falta por los sufrimientos del cuerpo de Cristo. En su primer viaje misionero andaba por allá en Tesalónica, y un día lo querían adorar como a Dios, y luego enseguida ya lo estaban apedreando porque no aceptó esa adoración como a Dios. Lo trataban como si fuera Dios. Dice, ¿qué pasa? Yo soy como ustedes, pero yo he conocido a Jesucristo y es a quien les predico. Bueno, llegaron las cosas, algunos judíos celosos buscaron, alborotaron a la gente y lo apedrearon. Ahí está Pablo, pero él se goza. Dice la Biblia, mira, Pedro y Juan, desde el principio de la predicación del Evangelio, cuando los sacerdotes y judíos celosos querían que no predicaran, de hecho los encarcelaron, tuvieron que dejarlos libres porque no era delito lo que habían hecho, pero los amenazaron, ya no sigan predicando de Jesucristo. Ellos salieron diciendo, ¿saben qué? Vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dice la palabra que salieron gozosos de haber sido tenidos como dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesucristo. Así es que nosotros seamos capaces, hermanos, aún de gozarnos si llegamos a sufrir por causa del nombre. Podemos decirle, gracias Señor, porque me consideraste digno de padecer por tu nombre. Pablo dice lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Hermanos, los que van a predicar del Evangelio en lugares donde todavía no han ido, otras personas muchas veces sufren y hasta muerte. Bueno, el hermano Gil y Lulu Viedo fueron a ver a algún hermano misionero que llevó a algunas conferencias. Los vimos también en Querétaro. Miren, una persona, vimos varios misioneros, algunos a nivel nacional, otros a nivel internacional, que estaban en algunos lugares. Uno dice, iba a dar testimonio, lo presentan y ya se para y como ve cámaras dice, estas cámaras son de circuito cerrado, ¿sí o son para afuera? No, circuito cerrado. Ah, bueno, no tomen fotos por favor, dice. Iba a dar su testimonio de dónde andan predicando. Entonces no les convenía que sus imágenes dijeran, estas personas andan predicando aquí y allá, cuando en esos lugares está prohibido predicar. Otro misionero, hermanos, dieron testimonio con un video, o sea, mandaron sus informes con video o escritos a la convención regional. Y dio su testimonio, parecía como si fuera de Alcohólicos Anónimos. Él nada más se vio la espalda y hablaba y daba testimonio de qué estaba haciendo, en dónde estaba haciendo para predicar el Evangelio, porque estaba de espaldas. Pues porque no quería decir a los cuatro vientos, ¿tienen prohibido predicar ahí el Evangelio? Yo estoy predicando. Lo que quería era seguir predicando, no darse a conocer. Está informando, está pidiendo oración, eso es importante, pero no dice dónde. ¿Por qué? Porque está prohibido. ¿Cómo es posible que se prohíba predicar el Evangelio de Jesucristo? Hay alguien que no quiere que se predique. Jehová nos reprenda. Necesitamos, debemos predicar el Evangelio. Mira, el Señor Jesús en una ocasión les dio una hermosa lección a sus discípulos. Vamos a ver lo que dice el Salmo 126. Porque Jesús les dijo, delante de ustedes se cumple lo que dice el Salmo. Se refería a este Salmo. Vamos a ver cuándo se cumple esto. Juan capítulo 4, versículos 35 al 39. Jesús platicando con la samaritana. Los discípulos se adentraron a un pueblo de Samaria
y cuando Jesús se quedó allá afuera en el pozo de Jacob, ahí descansado en el camino, después de mucho tiempo llegaron hasta donde iba a predicar Jesús. Dice la Biblia que salió de Judea, iba rumbo a Galilea, pero que le era necesario pasar por Samaria. ¿Saben los que hacían los judíos cuando tenían esa ruta? Le daban vuelta para no pasar por Samaria. Cuando fuimos a Israel, nosotros veníamos de por allá del norte, de Caná, de Nazaret, íbamos rumbo hasta el sur, a Berseba, rodeamos para evitar pasar por Cisjordania, es el camino más recto, pero siendo que es otro país, y aunque hay relaciones sociales, políticas, económicas entre Cisjordania e Israel, es preferible evitar hasta donde se pueda las estancias, sobre todo si traes un vehículo con placas de Israel, andar en Cisjordania y rodear. Pero Jesús iba de Judea y no rodeó, iba hasta más al norte, pero le era necesario pasar por Samaria porque quería predicar en Samaria. Por eso no era necesario. No es que dijera, tengo que pasar, lástima que tengo que pasar por Samaria. Él quería pasar por ahí. Jesús hizo las cosas todas en su tiempo. En una ocasión mandó a predicar a sus discípulos y les dijo, no vayan a pueblos de Samaria, ni en camino de gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesús tiene sus tiempos y Él sabe por qué y cuándo fue a Samaria. Este pasaje vamos a leer del 35 al 39. Andando los discípulos allá, fueron a comprar comida. Jesús los esperó ahí. Cuando regresaron con la comida, se encontraron que Jesús estaba platicando con una mujer samaritana. Les pareció extraño. Mira lo que Jesús les dijo, ya que terminó la plática con la samaritana. Señor, ya traemos comida. Jesús les dijo, yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Se sorprendieron. Y ahí está Jesús despejándoles las dudas, las preguntas que se hicieron. ¿Le habrá traído alguien de comer? Les dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, que la haga y que la termina. Esa es mi comida. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Y bueno, debe haberse alargado unos 15, 20 minutos fácilmente la plática. Juan nos la da muy resumida. Pero Jesús les dice, les pregunta, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alce la vista y miren cómo se ven los campos blancos. ¿Qué es lo que veían los discípulos? Juan no nos lo dice. Pero leyendo el resto del pasaje podemos suponer que lo que vieron los discípulos fue a los samaritanos que iban a buscar a Jesús. Es decir, las túnicas blancas de los samaritanos que venían. Miren cómo se ven los campos blancos. Ya están listos para que ustedes cosechen. No era una cosecha de vegetales, no era trigo, no era otra cosa así. Dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto. Ustedes van a recibir salario, pero vayan y cosechen. Van a cosechar ustedes para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Los discípulos no solo llegaron a Samaria, lugar donde no iban los judíos en la práctica, sino que fueron a un lugar que estaba listo para cosechar algo que ellos no sembraron. ¿Quiénes sembraron? La mujer samaritana sembró. ¿Habrá alguien aquí que su calidad de vida moral sea como la de la samaritana? Mira,
La samaritana había tenido 5 maridos y con el que vivía en ese momento no era su marido, porque Jesús, conociendo su vida, le dijo: trae a tu marido. Y le dijo: pues es que, ¿sabes qué? Es que he tenido 5. Bueno, pues trae al que tienes ahorita. Pero es que no es mi marido. Y Jesús les habló. Le dice: oye, ¿tú eres profeta? Le dice la mujer: a ver, dime cómo debemos adorar a Dios. Y ahí le hizo preguntas, Jesús le contestó. Se fue la mujer por fin. Esa mujer fue y les dijo a los de Samaria: encontré a uno que yo creo que es el Cristo, porque me dijo cómo he vivido. Y él me habló de agua de vida eterna. Él me dijo que si tomo de lo que él me da, no voy a estar ya sediento. ¿Quiénes tienen hambre y sed de justicia? ¿Quiénes quieren el amor? ¿Quiénes quieren la paz? ¿Quiénes quieren la salvación eterna? ¿Quieren esa seguridad? Vamos, dijeron: vamos. Y ahí vienen muchos samaritanos. Me atrevo a pensar que toda la aldea de samaritanos que vivía ahí. Ahí están los campos listos para la siega, le dice Jesús a sus discípulos. ¿Sabes qué? Ustedes están en labrados que no son de ustedes. Hubo alguien que sembró y ahora a ustedes les va a tocar cosechar. La mujer samaritana sembró y ahora a ellos les dice Jesús: miren, están listos para la siega. ¿Qué hicieron los discípulos? Pues los 12 al fin deben haberse mezclado entre tanta gente para personalmente hablar con todo aquel que quisiera conocer más de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Hay un dicho, que uno es el que siembra y otro el que ciega. Hay veces que se le habla de Cristo a una persona y esa persona, como que no le interesa. Después, cuando sea grande. Pasado el tiempo, hay personas que se entregan al Señor porque alguien les habló cuando era niño, cuando era joven. Y cuando hay problemas en la vida, las circunstancias los llevan a veces a que busque al Señor, a que entregue su vida al Señor, a que clame al Señor: Señor, ayúdame en mi necesidad. Algunos siembran, otros cosechan. Qué bendición cuando los que siembran se juntan con los que ciegan. Había el Salmo dice así, y hay un profeta también que habla: irá el que siembra con dolor, con sufrimiento, con desgaste de vida, va sembrando, es pesado lo que hace, pero se va a encontrar con el que ciega. Se va a sentar a descansar, estar desfallecido, y luego va a venir uno que ya viene segando. Bueno, en el campo está difícil eso, ¿verdad? Se siembra y a los 3 o 4 meses se recoge una cosecha, o 5 según lo que se siembre. Pero aquí estaba hablando de algo espiritual. Esta mujer samaritana dio testimonio a los de su pueblo y vino. Y ahí está Jesús que le habló a la samaritana. Ahí está la samaritana que le habló a sus conterráneos. Y ahora están ellos ahí para hablar del evangelio de salvación a estos samaritanos. Juntos se gozaron. ¿Qué mejor comida que esa? El Señor nos llama. Él nos dice que estemos asidos de la palabra de vida. Tú y yo, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, pueda yo gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo los invita a trabajar. Él ha trabajado mucho. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? El Señor sabe hasta cuándo, hermanos. Ojalá que terminando, yo también pueda decir como Pablo: no he trabajado en vano. Es necesario, es menester que
trabajemos todos, cada quien en lo que competa a sí mismo, tomando en cuenta el llamamiento de Dios y las habilidades que Él te ha dado. Que el Señor se manifieste en tu vida, en la mía, en la de nuestra iglesia, que el Señor se manifieste en ti, que nos ves cada vez que está en tu corazón vernos en Extensión Ministerios Filadelfia. Que nos sigas viendo, escuchando y sobre todo siguiendo el ejemplo de aquellos que nos precedieron en la fe que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Síguenos viendo, te invitamos. No solo queremos llegar a tu corazón, sino ir hasta donde Dios nos lleve.